Ampère. El físico y matemático André-Marie Ampère enunció uno de los principales teoremas del electromagnetismo, que suele considerarse como el homólogo magnético del teorema de Gauss. Es conocida también como ley o teorema circuital de Ampère o forma integral de la ley de Ampère. La ley de Ampère nos enuncia que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la suma algebraica de las corrientes encerradas o enlazadas por el contorno multiplicadas por la permeabilidad del espacio libre. En otras palabras, nos dice que habrá una circulación en campo magnético a través de una cierta trayectoria que va a ser igual a la fuente que está dada como la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente. Como ya mencionamos, la expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesa la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende, unas se consideran positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en primer lugar, es necesario determinar el vector de superficie formado por la línea cerrada. Para ello, haremos uso de la regla de la mano derecha. Su fórmula matemática va a ser la integral cerrada de B por dl, que es igual a mu0 por I_enc, donde B es el campo magnético, dl es el segmento infinitesimal del trayecto de integración, mu0 es la permeabilidad del medio en el vacío y I_enc es corriente encerrada por el trayecto. Se aplica para el cálculo del campo creado por un hilo conductor infinito por el que circula una corriente I a una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha para la expresión general del campo creado por una corriente, por lo que sus líneas del campo serán circunferencias centradas en el hilo. Para aplicar la ley de Ampère se utiliza por tanto una circunferencia centrada en el hilo conductor de radio r. Los vectores B y dl son paralelos en todos los puntos de la misma y el módulo del campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. Empleando la ley puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corriente. Dos ejemplos clásicos son el del toroide circular y el del solenoide. ¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuerza magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga de movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Un circuito de Ampère está dado por un conductor que hará pasar corriente de extremo a extremo. Al pasar esto, se generan líneas circulares de campo magnético dentro y fuera del conductor, y el valor del campo magnético dentro o fuera del conductor se puede determinar por medio de la ley de Ampère. Efecto motor. Fuerza que experimenta un conductor eléctrico recto que se encuentra dentro de un campo magnético. Esta fuerza la podemos obtener con la siguiente fórmula. F es igual a Q por V por B por seno de teta, donde F es la fuerza que se mide en Newton, Q es la carga que se mide en Coulomb, V es la velocidad que medimos en metros sobre segundo, la B es la densidad de flujo que medimos en Tesla. El ángulo indica la dirección de V respecto a B. La fuerza F siempre es perpendicular tanto a V como a B. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. ¿Cómo podemos saber la dirección del campo magnético? Las líneas del campo magnético discurren siempre del polo norte al polo sur. Para ser más precisos, las líneas del campo salen siempre en perpendicular desde la superficie del polo norte del imán y se van curvando en dirección al polo sur hasta llegar en perpendicular a la superficie del polo sur magnético. No obstante, en el propio material magnético, las líneas del campo vuelven al punto de partida en el polo norte, formando así un bucle cerrado. El organismo humano es un sistema electromagnético que puede generar campos magnéticos y reacciona con gran sensibilidad a las variaciones de estos con el medio ambiente. El magnetismo se ha utilizado desde hace siglos con fines terapéuticos, pero solo en los últimos años se ha comenzado el estudio científico de las reacciones del cuerpo a los campos electromagnéticos.
¿Qué efecto tiene la corriente eléctrica sobre el campo magnético? Las cargas eléctricas en movimiento crean a su alrededor un campo magnético. Inversamente, los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre las corrientes eléctricas. Por tanto, existe una interacción intrínseca entre los fenómenos magnético y eléctrico. Así lo atestiguaron en la primera mitad del siglo XIX los estudios y observaciones del científico tan sobresaliente como Hans Christian Ørsted, Michael Faraday, André-Marie Ampère y Heinrich Lenz. Ellos y otros investigadores sentaron las bases de la disciplina científica hoy conocida como electromagnetismo. ¿Cómo funciona un motor? Todo motor se basa en la idea de que el magnetismo produce una fuerza física que mueve los objetos, en dependencia de cómo uno alinee los polos de un imán. Así podrá atraer o rechazar otro imán. En los motores se utiliza la electricidad para crear campos magnéticos que se opongan entre sí, de tal modo que hagan moverse su parte giratoria, llamado rotor. En el rotor se encuentra un cableado, llamado bobina, cuyo campo magnético es opuesto al de la parte estática del motor. El campo magnético de esta parte lo generan imanes permanentes. Precisamente la acción repelente a dichos polos opuestos es la que hace que el rotor comience a girar dentro del estator. Si el mecanismo terminara allí, cuando los polos se alinearan, el motor se detendría. Por ello, para que el rotor continúe moviéndose, es necesario invertir la polaridad del electroimán. Un electroimán es un imán artificial que consta de un núcleo de hierro dulce. El hierro dulce se puede definir como el hierro en su estado más puro y está rodeado por una bobina por la que pasa una corriente eléctrica. En la actualidad, los electroimanes se utilizan en multitud de situaciones, ya que tienen una ventaja muy importante sobre los imanes naturales, y es que se pueden activar y desactivar cuando se desee, y que además se puede variar el campo magnético emitido por el electroimán fácil y rápidamente, y por lo tanto su fuerza de atracción. Para ello, únicamente es necesario variar la cantidad de energía eléctrica que lo atraviesa. Así, se pueden fabricar frenos electromagnéticos, embragues electromagnéticos de automóviles, motores eléctricos y un sinfín de artilugios. Dice, determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarse una diferencia de potencia de 90 volts. Primero tenemos que armar nuestro esquema que diga datos, fórmula, sustitución, como una tipo tablita. Como datos vamos a calcular a la intensidad, es lo que no sabemos. Tenemos los datos de resistencia y voltaje, que sería resistencia es igual a 30 ohms y voltaje a 90 volts. Entonces nuestra fórmula despejada va a quedar intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia del circuito. Entonces nos va a quedar que intensidad es igual a 90 volts entre 30 ohms y esto nos va a dar una total de intensidad de corriente de 3 amperes. Como segundo punto les voy a explicar un problema de campo magnético. El problema dice, una espira de radio de 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido ordinario de 30 amperes se encuentra situado en el plano de la pantalla. ¿Cuál es el campo en el centro de la espira? ¿Qué cara de la espira estamos viendo? Entonces nuestros datos van a ser que vamos a tener un radio de 5 centímetros, pero la ley dice que no se puede calcular en centímetros, sino se tiene que convertir en metros. Entonces nos queda como 5 por 10 a la menos 2 o 0.05 metros. Como segundo dato tenemos a la intensidad de corriente que va a ser 30 amperes. Y por último vamos a calcular la inducción magnética de una espira. Entonces nuestra fórmula va a ser inducción magnética es igual a intensidad de corriente entre 2 veces el radio. Y nuestra sustitución va a quedar como densidad de flujo es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 30 amperes entre 2 veces el radio, que sería 2 por 5 por 10 a la menos 2. Entonces la densidad de flujo nos va a quedar como 3.77 por 10 a la menos 4t. Como tercer punto les voy a explicar un problema de flujo magnético. Entonces el problema dice, una espira de 20 centímetros al cuadrado en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,5
0,2T. Calcula el flujo magnético a través de la espira. Entonces vamos a armar nuestra tablita como tradicionalmente lo hacemos. Vamos a tener datos que esto va a ser igual a densidad de flujo es igual a 0,2. Vamos a tener una área de 20 centímetros al cuadrado, pero recuerden que todo problema calculado va a ser en metros, entonces lo tenemos que pasar a metros. Nos queda 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y claro, vamos a tener flujo magnético. Como sabemos la teoría y todo viendo eso, nuestra fórmula va a ser flujo magnético es igual a densidad de corriente por área por coseno de alfa. Entonces nuestra sustitución va a quedar como flujo magnético es igual a 0,T por 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 1. Que esto va a ser igual a flujo magnético es igual a 4 por 10 a la menos 4 Webers. Su unidad de medida del flujo magnético va a ser Webers. Y por último les voy a explicar un problema de circuito de Ampere. Dice, en el siguiente circuito determina la resistencia total. Como podemos apreciar en imagen, tenemos un circuito cerrado que tiene resistencias alternadas o perpendiculares. La resistencia número 1 va a valer 2 ohms, la resistencia número 2 es igual a 4 ohms y la resistencia 3 es igual a 5 ohms. Entonces nuestros datos va a ser R1, R2, R3 con sus determinados valores. Como sabemos, la fórmula va a ser 1 entre resistencia sobre 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Entonces la sustitución nos va a quedar como resistencia total de todo el circuito va a ser 1 entre 1 sobre 2 ohms, que es el primer valor de la resistencia. Después eso lo vamos a sumar de 1 entre 4 ohms, que es lo que vale la resistencia número 2. Y por último nos va a quedar 1 entre 5 ohms, que es lo que vale la tercera resistencia. Cuando sacamos sus determinados valores, la resistencia total es igual a 1.053 ohms de todo el circuito. Señores, voy a contarles la historia de un tamalero. Él llega a los restaurantes y a los centros botaneros. Él es un muchacho alegre.